Debe pasarse ahora al análisis de las facultades materiales y jurídicas que el derecho de condominio confiere a su titular, al condominio. Recuérdese que el total de facultades son 8, son 4 facultades materiales y 4 facultades jurídicas, pero el único derecho real que confiere la totalidad, o sea, las 8 facultades, es el dominio. Entonces ya en este derecho real que está en segundo lugar, el condominio, se puede observar que al menos una facultad se ha perdido. Hay una facultad que ya no se confiere. Para el análisis voy a compartir un gráfico y unas normas que son las que sustentan el gráfico. Se observa entonces en la pantalla el cuadro que grafica las facultades materiales y jurídicas del derecho de condominio. Se aclara que las facultades materiales, que como se ve, luego de materiales hay un asterisco, son facultades que recaen sobre la cosa común, o sea, sobre todo el objeto, como se indica en la aclaración seguida que sigue el asterisco. Las facultades materiales también se las denomina facultades sobre la cosa común, tal como están consagradas en el artículo 1986. Porque es imposible que se confieran facultades materiales sobre la parte indivisa, porque la parte indivisa ni siquiera existe materialmente. La parte indivisa es una abstracción, es un porcentaje ideal, imaginario. Por eso precisamente se llama indivisa. Entonces, por ejemplo, si el objeto es un automotor y somos dos condóminos por partes iguales, lo que se puede poseer, usar, gozar o disponer materialmente es sobre todo el vehículo. No se puede usar el 50% indiviso, el 50% imaginario de un automotor, ni percibir los frutos del 50% imaginario. Como contrapartida, se observa que las facultades jurídicas, seguidas de 2 asteriscos, también se las llama facultades sobre la parte indivisa, porque las facultades jurídicas recaen sobre el porcentaje que a cada condómino corresponde. No se configura, no existe, no se puede concebir facultades jurídicas sobre toda la cosa, porque la típica facultad jurídica es transmitir, o sea, vender. Y es muy claro que no puede un condómino vender toda la cosa, porque en su patrimonio no está toda la cosa, está solamente una parte. Para vender todo el objeto se requiere que cada uno de los condóminos vendan su parte, por eso se termina transmitiendo todo el objeto. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces los textos legales confunden y los autores utilizan los términos de manera independiente o autónoma y en realidad significan lo mismo. Es tan válido aludir o mencionar las facultades materiales como decir facultades sobre la cosa común. De la misma manera puede decirse que es válido aludir o mencionar las facultades jurídicas y se entiende que son las facultades sobre la parte indivisa, es decir, sobre cada porcentaje. Bueno, como se ven, las facultades materiales que se indican en el cuadro, en el gráfico, son 4 y son 4 las facultades jurídicas. Pero como se dijo, el único derecho real que confiere las 8 facultades es el dominio, que confiere todas las facultades posibles. En el condominio ya tenemos una facultad que no se confiere. Entonces, comienzo a analizar una a una. La primera facultad material es la facultad de poseer el objeto, que se llama ius possidendi. Y esto está muy claro porque el artículo 1891 dispone que todos
los derechos reales se ejercen por la posesión, excepto servidumbre e hipoteca. Por lo tanto, el condominio está contemplado, está comprendido en el vocablo todos. Luego, debe analizarse la facultad de usar, o sea, la facultad de servirse del objeto conforme al destino, es decir, pasar un fin de semana en la casa que tenemos en condominio, jugar un partido de tenis en una cancha de tenis que tenemos en condominio, 2, 3, 4, 5 personas, o pasear con el automotor del cual somos condóminos. Y tal como dispone el artículo 1986, y ha sido marcado afirmativamente en el cuadro, se dispone que cada condómino, conjunta o individualmente, puede usar de la cosa común. ¿Sí? Es decir, que sí puede usarla, de toda la cosa. Las facultades materiales siempre recaen sobre toda la cosa. Se aclara sin alterar su destino, o sea que ese uso está limitado, debe ejercerse conforme al destino natural del objeto. Y además, sin obstaculizar el ejercicio de la misma facultad por los restantes condóminos. Es decir, que no puedo poner un candado en la puerta de la casa o de la cancha de tenis que no es de mi exclusiva propiedad, que no soy titular de dominio, sino que soy titular de condominio si es que el único que tiene la llave de ese candado soy yo, porque en esa hipótesis estaría obstaculizando el ejercicio de iguales facultades de los restantes condóminos, porque todos tienen esta facultad. Luego hay que analizar la facultad de gozar, como se observa en el mismo artículo, en el 1986, y que ha sido indicada de manera afirmativa. La misma norma dispone uso y goce de la cosa, y se indica que cada condómino, conjunta o individualmente, puede usar y gozar de la cosa común, siempre conforme al destino y sin obstaculizar el igual derecho de los demás condóminos. Gozar, recuérdese que consiste en la facultad de percibir los frutos, de precisamente deriva del vocablo disfrutar, que significa quitar los frutos, distraer los frutos, separar los frutos. Entonces, cada uno de los condóminos puede percibir los frutos del objeto, sean frutos civiles, naturales o industriales. Es decir, puede quitarle la lana a la oveja mediante el procedimiento de sacar la lana, puede cobrarle al inquilino el alquiler de la casa, puede pedirle al arrendatario la totalidad de los arriendos, o puede levantar toda la cosecha del campo. Pero esto no significa que le pertenezcan todos los frutos al condómino que los percibió, porque los frutos deben repartirse entre los condóminos en proporción a su interés, en proporción a su cuota parte. Pero cuando la norma indica que puede gozar de la cosa común, de toda la cosa, significa que material o jurídicamente, en el caso de tratarse de frutos civiles, pero que puede extraer los frutos. Luego, en una instancia ulterior, queda obligado a reembolsar, a entregar a los otros condóminos la parte que les corresponde, que está comprendido en esta norma donde se indica que no puede obstaculizar el ejercicio de las mismas facultades por los condóminos. Es decir, que los otros también tienen derecho a percibir los frutos y en esta hipótesis planteada se materializa mediante el reembolso, mediante la entrega de los objetos. Obligación que ha sido consagrada en otras normas. Y luego cabe analizar la disposición material, es decir, si un condómino puede destruir, degradar o desnaturalizar el objeto. Es decir, si puede convertir el inmueble edificado, o sea, una casa, en una cancha de tenis, es decir, demolerla y luego hacer una cancha de tenis, o demolerla solamente y dejar un jardín, o si puede desarmar el auto, que es de todos los condóminos, es del condómino que pretende ejecutar la facultad material y del otro o de los otros condóminos.
Y claramente el artículo 1990 no lo permite. Nótese que en el encabezamiento alude a la disposición con relación a la cosa común, es decir, claramente es la disposición material. Y dispone lo siguiente: la disposición jurídica o material de la cosa solo puede hacerse con la conformidad de todos los condóminos. Es decir, que se puede demoler la casa, se puede quemar el libro, se puede matar la vaca o se puede desarmar el automotor con la conformidad de todos. Cabe aclarar entonces que de ninguna manera puede considerarse una facultad, porque la facultad se ejerce sin pedir permiso a nadie. Es decir, en el derecho de dominio, si yo quiero desarmar mi auto, lo hago, no le voy a pedir permiso a nadie. Como esto es un condominio y ese objeto está en el patrimonio de todos los condóminos, por cuotas partes, no puede ningún condomino, en el ejemplo soy yo, decidir por sí mismo degradar, desnaturalizar o destruir el objeto. Ahora hay que analizar las facultades jurídicas. Destaco nuevamente que recaen sobre la parte indivisa, o sea, el porcentaje. Por ejemplo, si somos 3 personas los condóminos de un objeto, pongamos por caso, yo voy a tener en mi patrimonio el 50% y los otros 2 condóminos el 25% cada uno. Entonces, hay que analizar las facultades que puedo ejecutar yo jurídicamente con mi 50%. Primero, la facultad de transmitir. Está indicada en el artículo 1989 y claramente la permite porque es una derivación de la garantía de disponer de su propiedad. Nótese que la norma consagra las facultades con relación a la parte indivisa, es decir, facultades jurídicas. Y dispone: cada condómino puede enajenar su parte indivisa sin el asentimiento de los restantes. Es decir, que es una facultad, no tengo que pedirle permiso a nadie. Si yo quiero vender mi 50%, lo vendo. También me puedo morir y lo recibirá mi heredero o mis herederos. Se puede transmitir tanto por actos entre vivos como por causa de muerte. Hay que analizar ahora la constitución de derechos reales, es decir, el típico ejemplo es si puedo hipotecar mi 50%. Y claramente el artículo 1989 lo autoriza, donde se dispone lo siguiente: cada condómino puede gravar la cosa en la medida de su parte indivisa. Es decir, que, por poner un ejemplo, puedo pedir un crédito a un banco generalmente. Quien me va a prestar plata me va a cobrar intereses también por prestarme plata, y puedo garantizarlo con mi 50% sobre un objeto. La posibilidad jurídica existe, que después el banco lo acepte o no, eso es política bancaria, eso es política empresarial. Nadie está obligado a contratar, pero la posibilidad jurídica existe. Entonces, si el banco lo acepta, yo lo garantizo con mi 50%. Y luego funciona igual que cualquier hipoteca. Si yo le devuelvo la plata y los intereses al banco, se extingue la hipoteca. Pero si no lo hago, el banco subasta mi 50%, el adquirente en subasta aporta el dinero y de ese dinero el banco se cobra capital e intereses, gastos de justicia y el remanente me lo entrega a mí. Y el objeto sigue siendo un condominio que será el 25% de cada uno de los condóminos tradicionales, los que eran condóminos míos, que nadie les tocó su parte, y en mi lugar ingresó el adquirente en subasta. Es decir, de la misma manera que yo lo hubiese podido vender de manera particular, también se puede vender en una subasta promovida, por ejemplo, por el acreedor hipotecario. Luego hay que analizar la posibilidad de constituir derechos personales. Y se observa que en la norma nada se dispone. Hay un silencio en sentido figurado. Hay un vacío legal, hay una laguna. Se dispone lo siguiente: cada condómino puede enajenar, gravar, que significa constituir cargas o derechos reales sobre cosa ajena,
Y luego se dice la renuncia, es decir, pasa directamente a la cuarta facultad y nada se dispone de la posibilidad de constituir derechos personales, es decir, de alquilar o de otorgar, celebrar contratos de comodato, por ejemplo. Quizás porque es un caso muy poco frecuente, porque lo normal es que no por razones jurídicas, sino por razones fácticas, físicas, de hecho, se alquila todo el objeto. Es decir, si los tres condóminos, para seguir con el ejemplo, yo condomino y tengo el 50% y los otros dos el 25% cada uno. Somos inversores inmobiliarios y compramos ese inmueble en esa proporción con la intención de alquilarlo. Quien quiera alquilar, por supuesto que necesita todo el inmueble y a ese contrato lo vamos a otorgar todos juntos. Y luego lo que pague el arrendatario, por ejemplo, 10.000 pesos mensuales, lo repartiremos en proporciones, es decir, me quedaré yo con 5.000 y cada uno de los otros condóminos con 2.500. Lo cual hace que si yo quiera alquilar mi 50%, solamente y los restantes no quieran, no se pueda hacer, pero repito, no por razones jurídicas, sino por razones físicas. Y eso es lo que comúnmente ocurre. Pero existe, sí, por eso se ha indicado de manera positiva, existe la posibilidad de que uno de los condóminos constituya derechos personales, típico ejemplo es alquilar, sin necesidad de que participen los demás, y que deriva del artículo 1987, que se llama Convenio de Uso y Goce. Esta norma dispone que los condóminos pueden convenir el uso y goce alternado, es decir, en tiempo. Por ejemplo, si era un inmueble y como dije era 50% mío y 25% de cada uno de los otros condóminos, por ejemplo, que yo utilice ese inmueble 6 meses al año y los 3 meses que siguen otro condomino y los 3 meses el otro condomino. Es decir, yo la mitad del tiempo y una cuarta parte del tiempo los otros condóminos. Eso sería el uso y goce alternado. O también se puede hacer de manera exclusiva y excluyente sobre determinadas partes. Por ejemplo, si el campo es de 100 hectáreas, que yo utilice 50 y 25 hectáreas cada uno de los condominios. Y esta modalidad del convenio de uso y goce es lo que permite que cada condominio pueda constituir derechos personales. Porque si en virtud de este convenio, por seguir con el ejemplo, yo puedo usar de manera excluyente, exclusiva y excluyente el inmueble 6 meses al año, entonces yo esos 6 meses lo puedo alquilar y no necesito el consentimiento de los demás. Y lo mismo ocurre si se ejerce de manera exclusiva y excluyente sobre determinadas partes materiales. Como dije, si el campo es de 100 hectáreas y yo soy titular del 50 y los otros dos condominios del 25, y nos asignamos que yo voy a utilizar exclusivamente las 50 hectáreas norte y 25 hectáreas del sur cada uno de los otros condóminos, a esas 50 hectáreas yo las puedo alquilar. Con lo cual se concluye que es posible constituir derechos personales, es una de las facultades de los condóminos. Y finalmente la posibilidad de renunciar, que ha sido consagrada ya en la parte general en el artículo 1907, pero además se menciona de manera precisa en el artículo 1987 que consagra el efecto de la renuncia. Dispone que la renuncia del condómino a su parte acrece a los otros condóminos. Acrece, que significa incrementa la parte de los demás de manera proporcional. Es decir, si yo renuncio a mi 50%, como los otros dos condóminos tienen partes iguales, porque tienen 25% cada uno, bueno, la parte que yo renuncié también incrementa la parte de los demás
de manera proporcional, es decir, iguales. Así que quedarían 50% cada uno de los dos condóminos restantes. Esto es todo en cuanto al análisis de las facultades materiales y jurídicas. Espero que les haya sido de utilidad la exposición y les doy las gracias por permitirme estar con ustedes. Hasta la próxima.